Primera de Reyes, capítulo 12. Las tribus del norte se rebelan. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto a donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, y entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después, el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así deberías responder a esos que se quejan y quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y todo el pueblo regresaron para escuchar la decisión de Roboam tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Así que les dijo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia fue obra del Señor, porque se cumplía el mensaje que él le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no los escucharía, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a sus casas. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Después, el rey Roboam envió a Adoniram, encargado del trabajo forzado, para restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Cuando el rey Roboam se enteró de esto, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se niegan a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a la dinastía de David. Profecía de Semaías. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Entonces Dios le habló a Semaías, hombre de Dios, y le dijo: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Judá, a Benjamín y al resto del pueblo: así dice el Señor, no peleen contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque esto ha sucedido por mi voluntad. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron, tal como él lo había ordenado. Jeroboam hace becerros de oro. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y la convirtió en su capital. Más tarde también fortificó la ciudad de Peniel. Pero Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David.
Cuando este pueblo vaya a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, se volverán leales a Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y pondrán a él como rey. Por eso, siguiendo el consejo de sus asesores, el rey hizo 2 becerros de oro. Luego le dijo al pueblo: «Es muy complicado ir hasta Jerusalén. Miren, Israel, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto». Colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, en los extremos de su reino. Esto se convirtió en un gran pecado porque el pueblo iba hasta Dan para adorar al becerro. Además, Jeroboam construyó santuarios paganos en lugares altos y nombró sacerdotes entre la gente común, aunque no eran de la tribu de Leví. Además, instituyó un festival religioso en Betel el día 15 del 8º mes, una imitación del festival de las enramadas que celebraban en Judá. Ahí en Betel ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y también nombró sacerdotes para los altares paganos. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había establecido, Jeroboam subió al altar en Betel e instituyó un festival para Israel, donde ofreció incienso en sacrificio. Primera de Reyes 13. Un profeta denuncia a Jeroboam. Por mandato del Señor, un hombre de Dios vino desde Judá a Betel y llegó justo cuando Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Entonces, por orden del Señor, el hombre de Dios gritó: «¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para confirmar su mensaje y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en 2, y las cenizas que hay sobre él se derramarán en el suelo». Cuando el rey Jeroboam oyó lo que el hombre de Dios proclamaba contra el altar de Betel, extendió la mano y gritó: «¡Arresten a ese hombre!». Pero en ese instante, la mano que había extendido se paralizó y no podía moverla. En ese mismo momento, el altar se partió en 2 y las cenizas se derramaron, tal como lo había predicho el hombre de Dios por orden del Señor. Entonces el rey suplicó al hombre de Dios: «Por favor, ruega al Señor tu Dios que me sane y me devuelva la movilidad en la mano». El hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey fue restaurada. Pudo moverla de nuevo. Después el rey le dijo: «Ven conmigo al palacio, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios respondió: «Aunque me dieras la mitad de lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, ni regreses a Judá por el mismo camino». Entonces salió de Betel y regresó por otro camino. El profeta anciano de Betel. En Betel vivía un profeta anciano, cuyos hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día. También le repitieron lo que él le había dicho al rey. El profeta anciano preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le mostraron el camino. Entonces el anciano les dijo: «Rápido, ensillen el burro». Enseguida lo hicieron y él montó. Salió en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un gran árbol. Le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». «Sí, soy yo». «Ven a mi casa y come algo», le dijo el anciano. «No puedo. El Señor me ordenó: no comas ni bebas nada en este lugar y no regreses por el mismo camino por donde viniste». Pero el profeta anciano insistió: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mensaje de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo». Pero el anciano estaba mintiendo. El hombre de Dios regresó con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, vino una palabra del Señor al profeta anciano y éste clamó al hombre de Dios: «Esto dice el Señor: has desobedecido la palabra del Señor y no cumpliste el mandato que Él te dio. Volviste para comer y beber en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados». Cuando terminó de comer y beber, el anciano le preparó el burro y el hombre de Dios siguió su camino. Pero mientras viajaba, un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cuerpo quedó tirado y tanto el león como el burro estaban junto a él.
Algunas personas pasaron por el lugar, vieron el cuerpo junto al camino y al león parado al lado y fueron a contarlo en Betel. Cuando el profeta anciano lo oyó, dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Señor». El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara. Entonces dijo a sus hijos: «Ensíguenme el burro». Y se fue. Encontró el cuerpo en el camino y ahí seguían el burro y el león. Pero el león no se había comido al cuerpo ni atacado al burro. El profeta levantó el cuerpo, lo puso sobre el burro y lo llevó de vuelta a Betel, llorando con profundo dolor. «¡Ay, mi hermano!». Lo enterró en su propia tumba y les dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, entiérrenme junto a este hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá todo lo que él profetizó de parte del Señor contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria». Persistencia del pecado de Jeroboam. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus malos caminos. Continuó nombrando como sacerdotes a personas del pueblo común, sin importar que no fueran levitas. Cualquiera que deseara ser sacerdote, él lo consagraba para los santuarios paganos. Este pecado se volvió tan grave que resultó en la completa destrucción de la dinastía de Jeroboam, tal como lo había anunciado el Señor. Primera de Reyes, capítulo 14. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó gravemente enfermo. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa: «Disfrázate para que nadie reconozca que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el mismo que me anunció que yo sería rey. Llévale 10 panes, algunos pasteles y un frasco de miel como regalo, y pregúntale qué sucederá con el niño». La esposa de Jeroboam fue entonces a la casa de Ahías en Silo. El profeta ya era anciano y había perdido la vista. Pero el Señor le había advertido: «La esposa de Jeroboam viene a preguntarte por su hijo, haciéndose pasar por otra persona. Dale la respuesta que yo te daré». Cuando Ahías oyó sus pasos en la entrada, dijo: «Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra mujer? Tengo malas noticias para ti». Entonces le dijo: «Ve y dile a Jeroboam: así dice el Señor, Dios de Israel. Te saqué entre la gente común y te hice a gobernador de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero no has sido como mi siervo David, quien cumplió mis mandamientos, me siguió con todo su corazón y solo hizo lo que era agradable ante mis ojos. Tú has hecho más maldad que todos los que vivieron antes que tú. Te fabricaste otros dioses e imágenes fundidas y me provocaste a ira. Me diste la espalda. Por eso traeré desgracia sobre tu casa y exterminaré a todos los varones de tu dinastía, esclavos y libres, en todo Israel. Barreré con tu casa como quien barre hasta no dejar rastro alguno. Los perros devorarán a los que mueran en la ciudad y las aves del cielo a los que mueran en el campo. Yo, el Señor, lo he dicho». Después Ahías le dijo: «Tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrará. Será el único de tu familia que recibirá sepultura, porque en él, el Señor, Dios de Israel, ha hallado algo bueno. Además, el Señor levantará un nuevo rey sobre Israel, quien exterminará la casa de Jeroboam. Esto ocurrirá pronto, muy pronto. El Señor sacudirá a Israel como el viento sacude los juncos. Los arrancará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del Éufrates, porque han provocado su ira adorando postes dedicados a la diosa Acera. El Señor abandonará a Israel por causa de los pecados de Jeroboam y porque él hizo pecar a todo Israel». Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y justo al cruzar el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, tal como el Señor había anunciado por medio de su siervo el profeta Ahías. Muerte de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus guerras y su gobierno, están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam gobierna sobre Judá. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió entre todas las tribus de Israel como un lugar para poner su nombre. Su madre era Naama, una mujer amonita. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor.
Sus pecados provocaron su enojo más que los de sus antepasados, construyeron santuarios paganos en las colinas, levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera bajo todo árbol frondoso. También había prostitutos y prostitutas sagradas en el país. El pueblo imitó las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado del territorio. En el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, llevándose todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Después Roboam mandó hacer escudos de bronce para reemplazarlos y los confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos y luego los devolvían a la sala de vigilancia. Muerte de Roboam. El resto de los hechos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Roboam y Jeroboam estuvieron en guerra constantemente. Roboam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre era Naama, la amonita. Su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Primera de Reyes 15. Abiam gobierna sobre Judá. Abiam comenzó a gobernar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Maaca, nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre antes que él, y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Sin embargo, por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, como una lámpara encendida en Jerusalén, y le dio a Abiam un hijo que reinara después de él. Porque David hizo lo correcto ante los ojos del Señor y obedeció todos sus mandamientos durante toda su vida, excepto en el caso de Urías elitita. Durante todo el reinado de Abiam, hubo guerra entre él y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Abiam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Asá lo sucedió en el trono. Asá gobierna sobre Judá. Asá comenzó a gobernar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Gobernó 41 años en Jerusalén. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asá hizo lo correcto ante los ojos del Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y eliminó todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Incluso depuso a su abuela Maaca de su cargo como reina madre, porque ella había hecho un ídolo obsceno dedicado a Acera. Asá derribó ese ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque los santuarios paganos no fueron eliminados, el corazón de Asá fue completamente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los utensilios que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asá, rey de Judá, y Baasá, rey de Israel. Baasá invadió Judá y fortificó la ciudad de Ramá, para evitar que nadie pudiera entrar ni salir del territorio de Asá. En respuesta, Asá reunió toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y los envió a Ben-Hadad, hijo de Taprimón, hijo de Esión, rey de Aram, que vivía en Damasco, con este mensaje: hagamos un tratado tú y yo como hicieron nuestros padres. Te envío un presente de plata y oro. Rompe tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que se retire de mi territorio. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asá y envió a los comandantes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel-Bet-Maacá, toda la región de Cineret y toda la tierra de Neftalí. Al enterarse de esto, Baasá suspendió la fortificación de Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asá hizo que todo Judá recogiera las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificar Ramá, y con ese material fortificó las ciudades de Geba, en Benjamín, y Mispa. Los demás acontecimientos del reinado de Asá, su poder, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez, Asá sufrió de una enfermedad en los pies. Cuando murió,
fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Nadab gobierna sobre Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año del reinado de Asá, rey de Judá. Gobernó por 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió el ejemplo de su padre, cometiendo los mismos pecados y haciendo pecar a Israel. Tiempo después, Baasá, hijo de Ahías, de la tribu de Isacar, conspiró contra Nadab. Lo asesinó mientras sitiaban la ciudad filistea de Gibetón, junto al ejército de Israel. Lo mató en el 3er año del reinado de Asá y tomó el trono de Israel. Tan pronto como asumió el poder, exterminó a toda la familia de Jeroboam, sin dejar con vida a ningún descendiente, conforme a la palabra del Señor anunciada por el profeta Ahías de Silo. Esto ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor con los pecados que cometió y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Baasá gobierna sobre Israel. Hubo guerra constante entre Baasá, rey de Israel, y Asá, rey de Judá. Baasá comenzó a reinar sobre todo Israel en el 3er año del reinado de Asá, rey de Judá, y gobernó desde Tirsa durante 24 años. Pero también hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam, persistiendo en los pecados que hicieron pecar a Israel. Primera de Reyes 16. Mensaje contra Baasa. El Señor dio el siguiente mensaje al rey Baasa por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí. Yo te levanté del polvo para que gobernaras a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Por eso, destruiré por completo a ti y a tu familia, tal como hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat. A los tuyos que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. El resto de los acontecimientos del reinado de Baasa y todo su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela lo sucedió en el trono. Este mensaje del Señor contra Baasa y su casa, por medio del profeta Jehú, se dio porque Baasa hizo lo malo a los ojos del Señor, al igual que la casa de Jeroboam. Además, aunque fue él quien destruyó a la familia de Jeroboam, cometió los mismos pecados y provocó el enojo del Señor. Ela gobierna sobre Israel. Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá. Gobernó en Tirsa durante 2 años. Zimri, comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, conspiró contra él. Un día, mientras Ela estaba en Tirsa, emborrachándose en casa de Arsa, mayordomo del palacio, Zimri entró, lo hirió y lo mató. Esto ocurrió en el año 27 del reinado de Asa. Zimri tomó el poder y se proclamó rey. Tan pronto como subió al trono, Zimri exterminó a toda la familia de Baasa, sin dejar con vida a ningún varón, ni siquiera a sus parientes o amigos. Así destruyó completamente su dinastía, tal como lo había anunciado el Señor por medio del profeta Jehú. Todo esto ocurrió a causa de los pecados de Baasa y su hijo Ela, y porque hicieron pecar a Israel con sus ídolos, provocando la ira del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Ela están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri gobierna sobre Israel. Zimri comenzó a reinar sobre Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró 7 días. En ese momento, el ejército de Israel estaba sitiando la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había asesinado al rey, proclamaron como nuevo rey a Omri, comandante del ejército. Entonces Omri y todo el ejército se dirigieron a Tirsa y la atacaron. Al ver que la ciudad había sido tomada, Zimri entró en la ciudadela del palacio, le prendió fuego
y murió en medio de las llamas. Zimri también había hecho lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de Jeroboam y perpetuando sus pecados, los mismos que llevaron a Israel al pecado. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri gobernó sobre Israel. Omri comenzó a reinar en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá, y gobernó 12 años, 6 de ellos desde Tirsa. Luego compró la colina de Samaria a un hombre llamado Semer por 68 kilos de plata. Allí construyó una ciudad y la llamó Samaria, en honor a su antiguo dueño. Sin embargo, Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y fue peor que todos los reyes que le precedieron. Siguió los caminos de Jeroboam y los pecados con que él hizo pecar a Israel, provocando el enojo del Señor con sus ídolos inútiles. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, su poder y todas sus obras están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. Acab gobierna sobre Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y gobernó 22 años en Samaria. Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, aún más que todos los reyes anteriores, y como si no fuera suficiente haber seguido los pecados de Jeroboam, tomó por esposa a Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a rendir culto a Baal. Construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. También levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab provocó más la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes anteriores. Durante su reinado, Giel, de Betel, reconstruyó Jericó. Cuando puso los cimientos, murió su hijo mayor, Abiram, y cuando instaló las puertas, murió su hijo menor, Segub. Esto sucedió tal como el Señor lo había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 17. Elías es alimentado por cuervos. Elías, que era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: «Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo lo diga». Después el Señor le dijo a Elías: «Vete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te alimenten». Entonces Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Pero con el tiempo, el arroyo se secó, porque no había llovido en toda la región. La viuda de Sarepta. Entonces el Señor le dijo a Elías: «Vete a vivir a la aldea de Sarepta, cerca de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te alimente». Elías fue a Sarepta, y al llegar a la entrada del pueblo, vio una viuda que recogía leña. Le pidió: «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?». Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: «También tráeme un pedazo de pan». Pero ella respondió: «Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un trozo de pan, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba recogiendo algo de leña para preparar una última comida para mi hijo y para mí. Después moriremos». Entonces Elías le dijo: «No tengas miedo. Haz lo que dijiste, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina en el frasco y aceite en el jarro, hasta que el Señor mande lluvia sobre la tierra». Ella hizo lo que Elías le indicó, y tanto ella como su familia y Elías tuvieron comida todos los días. Siempre hubo suficiente harina y aceite, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El hijo de la viuda revive. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Su condición empeoró cada día hasta que finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías:
«Ay, hombre de Dios, ¿viniste a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo?» Elías respondió: «Dame a tu hijo». Lo tomó en brazos, subió con él a la habitación donde se hospedaba y lo acostó sobre su cama. Entonces clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, ¿acaso has traído desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa, provocando la muerte de su hijo?». Luego se tendió 3 veces sobre el niño y oró: «Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño». El Señor escuchó la oración de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. Entonces Elías bajó con el niño desde la habitación de arriba, y se lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». La mujer le dijo a Elías: «Ahora sé con certeza que eres un hombre de Dios, y que el Señor habla verdaderamente por medio de ti». Primera de Reyes 18. Enfrentamiento en el Monte Carmelo. Durante el 3er año de la sequía, el Señor le dijo a Elías: «Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia». Entonces Elías fue a ver a Acab. Mientras tanto, el hambre se volvió muy severa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, el encargado del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cuando Jezabel intentó matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y les dio comida y agua. Acab le dijo: «Recorramos todos los manantiales y valles del reino. Tal vez hallemos pasto suficiente para salvar algunos caballos y mulas». Así que se dividieron el terreno. Acab fue por un camino y Abdías por otro. Mientras Abdías caminaba, de pronto se encontró con Elías. Lo reconoció y se inclinó hasta el suelo. «¿Eres tú, mi señor Elías?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió Elías. «Ve y dile a tu amo: Elías está aquí». «Señor», protestó Abdías, «¿qué mal he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Él te ha buscado en cada nación, y si alguien decía: Elías no está aquí, Acab hacía que el rey de ese lugar jurara que era verdad. Ahora me mandas a decirle que estás aquí, pero apenas me vaya, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe dónde, y cuando Acab venga y no te encuentre, me matará. Yo he servido al Señor toda mi vida. ¿No te contaron cómo escondía a los profetas del Señor cuando Jezabel intentaba matarlos? Y ahora me pides que le diga a Acab que estás aquí. ¡Me matará!». Pero Elías aseguró: «Te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab». Entonces Abdías fue a buscar a Acab y le avisó. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: «¿Eres tú el que alborota a Israel?». «No soy yo quien lo alborota. Eres tú y tu familia, porque abandonaron los mandamientos del Señor y siguieron a Baal. Ahora convoca a todo Israel al Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel sostiene». Acab reunió a todo el pueblo y a los profetas en el Monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió al pueblo: «¿Hasta cuándo seguirán indecisos entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal lo es, síganlo a él». Pero nadie respondió. Entonces Elías dijo: «Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Tráiganos 2 toros, que ellos elijan uno, lo corten y lo pongan sobre su altar sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Luego ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Y el pueblo estuvo de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal: «Empiecen ustedes, son muchos. Preparen su toro, pero no le prendan fuego». Ellos prepararon el toro y clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta. Entonces comenzaron a bailar alrededor del altar. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse: «Griten más fuerte. Tal vez esté pensando, o en el baño, o de viaje. Quizás esté dormido y necesiten que lo despierten». Entonces gritaron aún más
y se cortaban con cuchillos y espadas, como era su costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Siguieron gritando hasta el atardecer, pero no hubo respuesta. Entonces Elías llamó al pueblo. «Acérquense». Reparó el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar. Luego cavó una zanja alrededor del altar, colocó la leña, cortó el toro y lo puso sobre la leña. Dijo entonces: «Llenen 4 jarras con agua y derrámenla sobre la ofrenda y la leña». Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua rodeó el altar y llenó la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, Elías oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que los estás haciendo volver a ti». Entonces cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó: «Atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Los capturaron y Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los mató. Elías ora por la lluvia. Después Elías le dijo a Acab: «Vete a comer y beber, porque oigo el rugido de una gran lluvia». Acab fue a comer y beber, mientras Elías subió a la cima del monte Carmelo, se inclinó al suelo y puso su rostro entre las rodillas. Dijo a su sirviente: «Ve y mira hacia el mar». El sirviente fue y regresó diciendo: «No vi nada». 7 veces Elías le dijo que volviera a mirar. A la 7ª vez el sirviente dijo: «Vi una pequeña nube, del tamaño de una mano de hombre, que se eleva del mar». Entonces Elías le ordenó: «Corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa antes de que la lluvia te detenga». En poco tiempo el cielo se oscureció con nubes, se levantó el viento y comenzó un gran aguacero. Acab subió a su carro y fue a Jezreel. El Señor le dio fuerza especial a Elías, quien se ajustó el manto y corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primero de Reyes 19. Elías huye al Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió este mensaje a Elías: «Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he matado, así como tú mataste a ellos». Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y ahí dejó a su sirviente. Luego, siguió solo un día entero por el desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. «Basta ya, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados que ya murieron». Entonces se acostó bajo el árbol y se quedó dormido. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró alrededor y junto a su cabeza había pan recién horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Luego el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: «Levántate y come un poco más, porque el viaje que tienes por delante será muy largo». Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Aquella comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí encontró una cueva donde pasó la noche. Dios habla con Elías. El Señor le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió:
He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto, ha derribado tus altares y ha matado a todos tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías se mantenía en pie, el Señor pasó. Un viento fuerte y poderoso azotó la montaña con tanta fuerza que las rocas se soltaban, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego, vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, se oyó un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió otra vez: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto, ha derribado tus altares y ha matado a todos tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Aram. Después, unge a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, para que sea profeta en tu lugar. A los que escapen de Hazael los matará Jehú, y a los que escapen de Jehú los matará Eliseo. Pero conservaré a 7,000 en Israel que nunca se inclinaron ante Baal ni lo besaron. El llamado de Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando un campo. Tenía 12 pares de bueyes y él mismo guiaba el último par. Elías se acercó, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías. «Déjame despedirme de mis padres con un beso, y luego te seguiré». Elías le dijo: «Ve, pero recuerda lo que he hecho contigo». Entonces Eliseo volvió, sacrificó los bueyes, usó la madera del arado para hacer fuego y asó la carne. La repartió entre la gente del pueblo y todos comieron. Luego, partió con Elías como su ayudante. Primera de Reyes 20. Ben-Hadad ataca a Samaria. Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, junto con sus carros de guerra y caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros con este mensaje para el rey Acab: Tu plata y tu oro son míos, así como tus esposas y tus hijos más valiosos. El rey de Israel respondió: Está bien, mi señor el rey, todo lo que tengo es tuyo. Pero los mensajeros regresaron con un nuevo mensaje de Ben-Hadad: Además de lo que ya pedí, mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios para registrar tu palacio y las casas de tus oficiales. Se llevarán todo lo que consideres de valor. Entonces Acab reunió a los ancianos del reino y dijo: Miren cómo este hombre solo quiere problemas. Ya excedí a darle mi plata, mi oro, mis esposas y mis hijos. Ellos le aconsejaron: No accedas a más exigencias. Así que Acab respondió: Díganle a Ben-Hadad: Te daré lo que pediste la primera vez, pero no acepto tu nueva exigencia. Ben-Hadad respondió: Que los dioses me castiguen si queda en Samaria polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Y Acab respondió: Quien se prepara para pelear no debe alardear como quien ya ha ganado. Mientras bebían en sus carpas, Ben-Hadad y los reyes aliados recibieron el mensaje y ordenaron:
Prepárense para atacar. Acab derrota a Ben-Hadad. Entonces un profeta se acercó al rey Acab y le dijo: Esto dice el Señor: ¿Ves ese gran ejército enemigo? Hoy lo entregaré en tus manos, y sabrás que yo soy el Señor. Acab preguntó: ¿Y cómo será? El profeta respondió: por medio de las tropas de los comandantes provinciales. ¿Y quién atacará primero?, preguntó Acab. Tú, dijo el profeta. Acab reunió a los 232 comandantes de provincias, más un ejército de 7,000 hombres. Al mediodía, mientras Ben-Hadad y los reyes estaban embriagándose, los soldados israelitas salieron de la ciudad. Un centinela informó: unas tropas avanzan de Samaria. Ben-Hadad ordenó: tráiganlos vivos, vengan en paz o en guerra. Pero los israelitas atacaron. Cada soldado mató a su oponente y los arameos huyeron en pánico. Ben-Hadad escapó a caballo con algunos de sus carros. El resto del ejército fue destruido por Israel. Después, el profeta le dijo a Acab: prepárate para otro ataque. El rey de Aram regresará en primavera. Segundo ataque de Ben-Hadad. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: los dioses de Israel son dioses de montañas. Peleemos esta vez en las llanuras y los venceremos. Reemplaza a los reyes por generales y reúne otro ejército igual al anterior. Ben-Hadad aceptó el consejo. En primavera, atacó Israel en Afec. El ejército de Israel parecía 2 pequeños rebaños de cabras frente al inmenso ejército arameo. Entonces un hombre de Dios fue al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor: porque dijeron que yo solo soy Dios de las montañas, entregaré este gran ejército en tus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Después de 7 días acampados frente a frente, comenzó la batalla. En un solo día, Israel mató 100,000 soldados arameos. Los demás huyeron a Afec, pero una muralla colapsó y mató a otros 27,000. Ben-Hadad se escondió. Sus oficiales le dijeron: los reyes de Israel son compasivos. Pongámonos ropas ásperas y sogas y pidamos misericordia. Fueron a Acab y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad ruega por su vida. Acab respondió: ¿aún vive? Es mi hermano. Sí, tu hermano Ben-Hadad. Entonces Acab dijo: tráiganlo ante mí. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro. Ben-Hadad propuso: te devolveré las ciudades que mi padre quitó al tuyo, y puedes establecer mercados en Damasco como él hizo en Samaria. Acab aceptó el trato y lo dejó libre. Un profeta condena a Acab. Entonces el Señor le dijo a un profeta que pidiera ser golpeado. El hombre se negó, y el profeta le dijo: por desobedecer al Señor, un león te matará. Y así fue. El profeta pidió a otro que lo golpeara. Este lo hirió. Se vendó los ojos y se puso en el camino del rey. Cuando Acab pasó, el profeta le contó: me dieron un prisionero en batalla y me dijeron que lo cuidara, o pagaría con mi vida o con 34 kilos de plata. Pero mientras estaba ocupado, el prisionero se escapó. Tú mismo decidiste tu sentencia, dijo el rey. Entonces el profeta se quitó la venda y Acab lo reconoció. El profeta dijo: esto dice el Señor: por dejar libre al hombre que yo dije que debía morir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo en lugar del suyo. El rey regresó a Samaria enojado y frustrado. Primera a los Reyes, 21. El viñedo de Nabot. Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, dueño de un viñedo ubicado junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Un día, Acab le dijo: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprártelo para convertirlo en una huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor o, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: que el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Acab regresó a su casa molesto y deprimido por la respuesta. Se acostó de cara a la pared y se negó a comer. ¿Qué te pasa?,
le preguntó Jezabel, su esposa, ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí otro mejor a cambio, pero no quiso, respondió Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, dijo Jezabel. Levántate, comer algo, y no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y las envió a los ancianos y líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En ellas ordenaba: convoquen un ayuno, denle a Nabot un lugar de honor y sienten a 2 hombres sin vergüenzas frente a él para que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Luego, sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y líderes hicieron exactamente lo que Jezabel había ordenado. Proclamaron un ayuno, pusieron a Nabot en un lugar prominente y trajeron a los 2 hombres malvados que lo acusaron públicamente, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Después, enviaron el aviso a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Entonces Jezabel dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quiso venderte? Ya es tuyo, Nabot está muerto. Acab bajó enseguida al viñedo de Nabot para tomar posesión de él. El juicio del Señor contra Acab. Pero el Señor dijo a Elías: ve al encuentro de Acab, rey de Israel, que está ahora en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dile: esto dice el Señor, ¿no te bastó con asesinar a Nabot? ¿También tenías que robarle su tierra? Por eso, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la de Nabot. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que me encontraste, enemigo mío? Sí, respondió Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Él dice: traeré desastre sobre ti. Exterminaré a todos los varones de tu familia, sean esclavos o libres. Haré contigo lo mismo que hice con las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías, porque has provocado mi enojo y has hecho pecar a Israel. Y con respecto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán su cuerpo en la parcela de Jezreel. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se había entregado tanto al mal como Acab, incitado por su esposa Jezabel. Su peor pecado fue rendir culto a ídolos, como los amorreos que el Señor expulsó delante de Israel. El arrepentimiento de Acab. Sin embargo, cuando Acab oyó esas palabras, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y ayunó. Dormía con ese mismo atuendo y andaba de luto. Entonces el Señor dijo a Elías: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no enviaré el castigo durante su vida, lo haré en la vida de su hijo, destruiré su dinastía. Primera de Reyes, capítulo 22. Josafat y Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram y Israel. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, Acab dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que Ramot de Galaad nos pertenece? ¿Y aún así no hemos hecho nada para recuperarla del rey de Aram? Luego le preguntó a Josafat: ¿saldrás conmigo a pelear por Ramot de Galaad? Por supuesto, respondió Josafat. Tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos tus caballos. Pero primero consultemos al Señor. Entonces el rey de Israel reunió a unos 400 profetas y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos respondieron: sí, adelante, el Señor te dará la victoria. Pero Josafat preguntó: ¿no hay aquí algún otro profeta del Señor a quien podamos consultar? Sí, hay uno más, respondió Acab, Micaías, hijo de Imla.
Pero lo detesto, porque nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. No hables así, le dijo Josafat, que lo llamen. Así que Acab ordenó a un oficial: ve a buscar a Micaías. Micaías profetiza contra Acab. El rey Acab y el rey Josafat estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus ropas reales, en la explanada junto a la puerta de Samaria. Todos los profetas profetizaban delante de ellos. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: esto dice el Señor, con estos cornearás a los arameos hasta destruirlos. Todos los profetas estaban de acuerdo. Sube a Ramot de Galaad, saldrás victorioso, porque el Señor entregará la ciudad en tus manos. Mientras tanto, el mensajero que fue a buscar a Micaías le dijo: todos los profetas están diciendo que el rey saldrá victorioso. Te conviene estar de acuerdo con ellos. Pero Micaías respondió: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que él me diga. Cuando llegó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar Ramot de Galaad o no? Micaías respondió con sarcasmo: sí, sube y vencerás. El Señor te dará la victoria. ¿Cuántas veces te he dicho que digas solo la verdad en nombre del Señor?, exclamó Acab. Entonces Micaías declaró: vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen líder. Que cada uno vuelva en paz a su casa. ¿Ves?, le dijo Acab a Josafat, nunca me dice nada bueno. Micaías continuó: escuchen la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado de los ejércitos del cielo. Él preguntó: ¿quién engañará a Acab para que suba y muera en Ramot de Galaad? Se presentaron varias ideas, hasta que un espíritu se acercó y dijo: yo lo engañaré. ¿Cómo?, preguntó el Señor. Pondré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tendrás éxito, ve y hazlo. Por eso el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas tuyos. Sedequías se acercó y golpeó a Micaías en la cara. ¿Y desde cuándo el espíritu del Señor dejó de hablar conmigo para hablar contigo? Lo sabrás, dijo Micaías, cuando estés escondido en un cuarto. Entonces Acab ordenó arresten a este hombre, llévenlo con Amón, el gobernador, y con mi hijo Joás. Díganles que lo metan en prisión y le den solo pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Micaías respondió: si regresas vivo, es que el Señor no ha hablado por mí. Presten atención todos ustedes. Muerte de Acab. Acab y Josafat fueron a la guerra contra Ramot de Galaad. Acab dijo: yo me disfrazaré para no ser reconocido, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que Acab se disfrazó y entraron en batalla. El rey de Aram había ordenado a sus 32 comandantes de carros: ataquen solo al rey de Israel. Cuando vieron a Josafat, pensaron que era Acab y lo rodearon. Pero Josafat gritó, y al ver que no era el rey de Israel, se retiraron. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar y alcanzó a Acab entre las juntas de su armadura. Herido, gritó al conductor de su carro: ¡sácame de aquí! ¡Estoy gravemente herido! La batalla continuó todo el día y Acab permaneció en su carro. Su sangre se acumuló en el fondo del carro y murió al atardecer. Al ponerse el sol, se oyó un grito entre las tropas: ¡estamos perdidos! ¡Cada uno a su casa! El rey murió. Fue llevado a Samaria y allí fue enterrado. Lavaron su carro junto al estanque y los perros lamieron su sangre, tal como el Señor lo había dicho. Josafat reina en Judá. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá en el 4º año de Acab. Tenía 35 años y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre era Azuba, hija de Silhi,
Josafat fue un buen rey, siguió los caminos de Asa su padre y agradó al Señor, pero no eliminó todos los santuarios paganos y la gente seguía adorando ahí. También hizo paz con el rey de Israel. El resto de sus actos y sus guerras están registrados en el libro de los reyes de Judá. Expulsó a los últimos prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos que aún quedaban. No había rey en Edom en ese tiempo, solo un regente. Josafat construyó una flota para ir a Ofir por oro, pero naufragó en Esión-Geber. Ocosías, hijo de Acab, le propuso enviar sus hombres con los de Josafat, pero él se negó. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David. Su hijo Joram reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en el año 17 del reinado de Josafat. Reinó 2 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de su padre, su madre y Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. Sirvió y adoró a Baal, provocando la ira del Señor como lo había hecho su padre.